Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 183 Capítulo 182, Muerte instantánea, 3 en 1. Los hombres tiburón del Mar del Este no eran muy famosos en el interior. Casi no había constancia de que desembarcaran. Hubo un ataque en la costa hace unas décadas, pero esa vez, fueron golpeados por Aishi y nunca más. Sin embargo, el océano era su tierra natal. Viajaban en grupos y eran bastante poderosos. Si los barcos de pesca y los barcos mercantes los encontraran, terminarían en un estado miserable sin la protección de poderosos cultivadores. Sin embargo, por otro lado, el barco volador era superior y no navegaba en el mar, lo que dificultaba su detección, y mucho menos el ataque. Los cultivadores en el barco veloz miraron hacia abajo con expresiones serias. En la noche oscura, con el centelleo de los relámpagos y el estruendo de los truenos, la aparición ocasional de las aletas dorsales de los tiburones tensaba aún más el ambiente. ¿Cómo nos atacarán? ¿Volador? Lu Yuen preguntó. No sé. Nunca he visto a un hombre tiburón atacar una nave voladora. Dijo un cultivador de la familia Gongsun. Y un momento después, vieron cómo iban a venir los Sharkmen. Hubo otro relámpago, y de repente todos vieron grandes sombras negras flotando desde el mar. Zhao Ming. Prepárate para la batalla. Gritó Lu Chaoe. Al mismo tiempo, lanzó una técnica de hechizo y una gran bola de luz amarilla brilló. Pronto, las herramientas de iluminación del bote volador también se iluminaron. Este efecto fue mucho más fuerte que los hechizos de iluminación lanzados por los cultivadores. La gran área estaba brillantemente iluminada. En este momento, los cultivadores finalmente vieron que lo que se elevaba era agua de mar. Estas bolas de agua de mar tenían generalmente de 20 a 30 metros de diámetro. Los Sharkmen nadaban en estas bolas de agua de mar. Ahora, podían ver la aparición de los Sharkmen. Su piel era azul y su abdomen era blanco. Eran como tiburones a los que les habían crecido manos y pies y podían ponerse de pie. Generalmente tenían más de 3 metros de largo y eran muy fuertes. Algunos de ellos portaban espadas de doble filo, otros tridentes, todos los cuales eran armas pesadas. Matar. Lu Chaoe gritó y tomó la delantera para usar su herramienta mágica. El sello de piedra de energía se agrandó en un abrir y cerrar de ojos y se estrelló contra una masa de agua de mar. La velocidad del sello de la piedra de energía que entró en el agua se redujo de inmediato. Sin embargo, este sello que fue mejorado por la energía espiritual de la tierra aún aplastó a un hombre tiburón hasta la muerte. El sello de control de piedra de energía en el centro de la masa de agua de mar se iluminó con una luz amarilla, que se condensó en espinas de piedra y se disparó en todas direcciones, penetrando a los otros dos Sharkmen en la masa de agua de mar. Un cultivador de establecimiento de la fundación de 8º nivel tenía una clara ventaja sobre estos Sharkmen. Sin embargo, esto no significaba que los Sharkmen fueran fáciles de tratar. Después de que el sello de piedra de energía entró en la masa de agua de mar, Lu Chaoe pudo sentir claramente que su control sobre el arma mágica había disminuido mucho. Había usado a la fuerza su fuerza, que superaba con creces la de su oponente para matarlo. En cuanto a los demás, la mayoría de ellos no tenían esta habilidad. Los cultivadores en la etapa inicial y media del reino de la construcción de cimientos también podrían matar a todos los hombres tiburón en una masa de agua de mar. Sin embargo, no pudieron hacerlo tan rápido como Lu Chaoe. Esto fue especialmente así para los cultivadores de refinación de ki en el barco. El poder de sus herramientas mágicas y hechizos se reduciría cuando entraran al agua del mar, y sería muy ineficaz cuando golpearan a los fuertes Sharkmen. Incluso hubo algunas personas con un cultivo ligeramente más débil que cargaron con sus espadas mágicas. No solo no mataron a los hombres tiburón, sino que sus espadas mágicas también fueron derribadas por sus propias manos. Esto fue muy feroz. Por otro lado, el encantamiento del rayo Yang de Minglin fue preciso. Ahora, solo Lu Chaoe y Gongsun Quan estaban en el reino de establecimiento de la fundación de última etapa en el barco. Gongsun Quan tuvo que controlar el bote volador para moverse y ponerlo en marcha, por lo que solo podía confiar en que los demás resistieran. La primera ola de agua de mar se había extinguido por completo, pero las olas en el mar no mostraban signos de debilitamiento. Muchos de ellos todavía estaban subiendo. El hidroavión ya había comenzado a moverse. No iba a toda velocidad, pero ya había hombres tiburón del Mar del Este delante, detrás, a la izquierda y a la derecha. Estaban rodeados por las bolas de agua. La bola de agua se acercaba, y algunos hombres tiburón incluso habían arrojado sus armas. Sus armas chocaron contra el escudo de luz formado por la matriz protectora de la nave voladora, provocando una serie de ondas.
Luego, perdieron su poder y volvieron a caer. En el aire, fueron recuperados por los Sharkmen y repitieron el ataque nuevamente. Un solo Sharkman solo podía causar un daño limitado, pero había demasiados. De un vistazo, había innumerables bolas de agua y otras nuevas salían del mar. Los cultivadores humanos no pudieron seguir el ritmo a la velocidad a la que fueron asesinados. Aunque los ataques de los Sharkmen no pudieron romper el Flying Ship, el movimiento del Flying Ship se vio obstaculizado en gran medida por los constantes ataques de la matriz protectora, y su velocidad había disminuido. Era un círculo vicioso. Lu Chaoe vio esto y sintió que no podía hacer esto. Apretó los dientes y pisó su espada voladora, dejando el alcance de la matriz protectora. Inmediatamente, varias armas de Sharkmen apuntaron hacia él. No entró en pánico. Invocó la placa de supresión de Jade de 1000 toneladas, y el gran tesoro mágico defensivo achatado se abrió instantáneamente. El sello de control de la piedra de energía no fue tachado. En cambio, se colocó frente a su pecho. Bajo la conexión del poder espiritual, Lu Chaoe abrió la boca y dejó escapar un rugido ensordecedor. Este fue uno de los movimientos asesinos de su principal técnica de cultivo, Manual de la Montaña Rugiente. Rugido que sacude la montaña. El pesado ki espiritual de la tierra fue amplificado por el sello de piedra de energía y se extendió junto con su rugido. Las ondas de sonido eran como un deslizamiento de tierra. Cuando tocaran las masas de agua flotantes, serían destruidas. Algunos de los Sharkmen que estaban dentro resultaron gravemente heridos y brotaron sangre por el impacto. Incluso si tuvieran la suerte de ser bloqueados en el frente y escapar, no podrían continuar en el aire porque la masa de agua de mar que se levantó se dispersó y cayeron hacia abajo. En un abrir y cerrar de ojos, se despejó una gran área en el lado oeste del hidroavión. Lu Chaoe parecía estar jadeando. El efecto de este ataque fue muy obvio. Sin embargo, el ataque de Lu Chaoe obviamente estaba ejerciendo mucha presión sobre sí mismo. Después de respirar hondo, continuó observando el campo de batalla. Dos cultivadores de la familia Gonsan dirigieron un equipo hacia el lado sur del bote volador, y el lado sur también era la dirección con la mayoría de los monstruos. En el lado este, Ming Lin estaba allí. Era un cultivador tipo rayo, y sus maldiciones fueron extremadamente efectivas contra esta masa de agua de mar. Con una sola maldición de rayo Yang, todos los hombres tiburón en la masa de agua de mar morirían electrocutados. Solo el norte, que era el frente del bote volador, se quedó solo con Lu Weiwen. Ella era realmente un poco débil. Anuncios de Put Future. Weiwen era de hecho un genio. Ella ya estaba en el reino de construcción de cimientos de la tercera etapa a una edad tan temprana y estaba a punto de ingresar a la etapa intermedia del reino de construcción de cimientos. Sin embargo, no importa cuán genial fuera, todavía estaba en su etapa de crecimiento y su fuerza estaba allí para que todos la vieran. En esta situación, sería muy difícil hacerse cargo. La miríada de arena Mystic Golden Spirit que ella controlaba era muy mágica. Cuando entró profundamente en una bola de agua, incluso si encontró algo de resistencia, aún podía exterminar a todos los hombres tiburón en la bola de agua en muy poco tiempo. Sin embargo, había demasiadas bolas de agua. Lu Chaoe se dirigía a ayudar cuando vio aparecer un agujero en la formación en la parte delantera del hidroavión. Un tridente fue arrojado a Lu Weiwen. «Ten cuidado», gritó Chaoe. Pero esto era solo su preocupación. La miríada de arena Mystic Golden Spirit de Weiwen ya se había vertido en una bola de agua, y su herramienta mágica defensiva aún no se había levantado, por lo que esto era inevitable. El tridente se estrelló contra el pecho de Lu Weiwen. Su piel de repente se volvió de un color dorado oscuro, con un poco de luz pero no obvio. En la noche oscura, no se notaría si uno no mirara con atención. Y fue esta capa de luz dorada oscura la que le permitió retroceder solo 2 pasos después de ser golpeada por el tridente. Ella no sufrió ninguna lesión. Hace 10 años, cuando estaba construyendo su fundación, ya había despertado una habilidad divina innata llamada Cuerpo Indestructible de Vajra. Esta era una habilidad divina defensiva muy típica. Cuando acababa de despertar, el efecto no era evidente. Sin embargo, en los últimos 10 años, Weiwen no había perdido el tiempo. Además de aumentar su nivel de cultivo en 2 niveles, su energía principal era cultivar el poder divino del cuerpo indestructible de Vajrapani. Durante las sesiones de entrenamiento dentro de la familia, el cuerpo indestructible de Vajra era bastante poderoso. Tin Sho y Shue Tin habían hecho todo lo posible pero no pudieron superarlo. Solo Ming Lin apenas podía amenazar a Weiwen con el cuerpo indestructible de Vajra confiando en su poderosa técnica de rayos.
Sin embargo, el arma lanzada por un tiburón ordinario al nivel de un monstruo marino de primera etapa parecía aterradora. El tridente era más grande que el cuerpo de Lu Yuen, pero no podía lastimarla en absoluto. La preocupación de Lu Chaoe también lo había confundido. Después de ver que no había problemas, también se sintió aliviado. Sin embargo, todavía tenían que brindar apoyo desde el frente. La propia seguridad de Lu Yuen no era un gran problema, pero la velocidad a la que estaba eliminando a los Sharkmen no era lo suficientemente rápida. Si se retrasaban más, la matriz de defensa en la parte delantera del Flying Ship podría romperse directamente y el cuerpo del Flying Ship podría dañarse. Después de llegar a la escena, Lu Chaoe usó el mismo truco. La placa de supresión de jade de 1000 toneladas protegía el frente, y usó la piedra de energía para controlar el sello para activar el rugido que sacude la montaña, despejando otra área. Sin embargo, el lado oeste del bote volador del que acababa de ocuparse ahora estaba inundado con muchos hombres tiburón. Esto fue muy molesto. Ni siquiera tuvo tiempo de decirle algunas palabras a Lu Yuen y solo pudo regresar corriendo. Después de despejar otra ola, Lu Chaoe usó el rugido que sacude la montaña 3 veces seguidas. Esto hizo que Lu Chaoe agotara gran parte de su poder espiritual. Aplastó una piedra espiritual para reponer su poder espiritual lo más rápido posible mientras enviaba un mensaje a Gongsun Quan, que estaba en la nave espacial. ¿Puedes aumentar la velocidad? Tenemos que salir corriendo. Ya estoy dando lo mejor de mí. Estamos siendo atacados constantemente y nuestro hidrodeslizador no puede aumentar la velocidad. Ustedes tienen que lidiar con esos hombres tiburón afuera. No dejes que sigan atacando nuestra formación defensiva. En la respuesta de Gongsun Quan, su tono también era muy ansioso y ni siquiera tuvo tiempo de ser cortés. Este era un asunto urgente y Lu Chaoe no estaba de humor para preocuparse por esas cosas. Solo podía continuar corriendo por su vida y eliminar a los Sharkmen lo antes posible para que no pudieran atacar la formación defensiva. La matriz defensiva, la matriz de navegación y la matriz de conducción eran todas las instalaciones en Flying Ship que estaban alimentadas por el mismo núcleo de energía. Cuando la matriz defensiva movilizó demasiada energía espiritual, las otras instalaciones naturalmente podrían movilizar menos. De hecho, el diseño y la fabricación de este gran hidrodeslizador fueron al revés. Pero no se pudo evitar. Este tipo de barco grande era costoso de construir. La familia Gonsan tenía varios barcos. El principal era útil para la guerra, sin mencionar los de caravanas comerciales y transporte, por lo que no necesitaron construir uno tan poderoso. En la actualidad, entre los hombres tiburón que estaban surgiendo, aún no habían visto ninguno particularmente poderoso. De hecho, ni siquiera había ninguno de ellos que estuviera por encima del nivel 2. Sin embargo, las características especiales de los Sharkmen les dieron cuerpos muy fuertes. Además de su gran número, fue muy difícil para las personas soportarlo. Además, estos Sharkmen realmente no tenían ningún experto. Lu Chaoe definitivamente no lo creería. Si no hubiera seres poderosos, ¿cómo podría un grupo de Sharkmen de nivel 1 controlar las grandes masas de agua de mar y flotar hacia el cielo? Había reservado una parte de su energía para evitar que los más fuertes entre los Sharkmen lanzaran un ataque sorpresa. Pero en este momento, la tarea de eliminar rápidamente a los Sharkmen ordinarios le hizo sentir que no podía continuar. En este corto periodo de tiempo, al menos 200 o 300 hombres tiburón habían muerto en las 4 direcciones del hidroavión. Sin embargo, todavía había innumerables hombres tiburón que habían salido corriendo del mar. Justo cuando estaba luchando con fuerza, de repente vio un destello de halo púrpura negro en el rabillo de su visión, y luego desapareció. Inmediatamente levantó la guardia, preocupado de que pudiera haber algunos cambios especiales. En realidad, ese era Lu Mingchao. Mingchao también había venido. Para no alertar al enemigo, incluso Lu Chaoe no sabía nada de esto. Se había colado en el hidrodeslizador. Después de que los hombres tiburones atacaran, ella quiso hacer un movimiento, pero Lu Qing la detuvo. Después de que comenzara la batalla, la conciencia de Lu Qing flotó hacia el mar para buscar la fuente del incidente. Tal como había pensado Lu Chaoe, era imposible que los Sharkmen ordinarios de primera etapa volaran por el aire y atacaran el hidrodeslizador, sin importar cuántos de ellos hubiera. El verdadero autor intelectual debe estar escondido en el mar. Sin embargo, no pudo esconderse de la detección de Lu Qing. Lu Qing aún logró encontrar un Sharkman inusual en el mar oscuro. Este Sharkman vestía ropa hecha de tela, lo que lo hacía lucir muy hermoso. Sostenía un cetro en su mano, y en la parte superior del cetro había una cuenta mágica redonda de color azul zafiro que emitía una luz azul. Eso fue todo.
Lukin podía sentir que las masas de agua que se elevaban y flotaban desde el mar estaban controladas por el cetro azul marino en su mano. Por su aura, Lukin pudo decir que era un monstruo marino en la cima de la segunda etapa. Con su propia fuerza, definitivamente no podría hacer una escena tan grande, pero todavía había muchos hombres tiburón a su lado. El poder espiritual invisible del océano los estaba conectando. Al mismo tiempo, el cetro azul océano en su mano era obviamente un elemento clave. Después de encontrar al culpable, Lukin inmediatamente envió una carta a Ming Chao y le pidió que viniera. Lu Ming Chao, que durante mucho tiempo no había podido contenerse, activó de inmediato la caminata nula y salió de la cabina. Parpadeó un par de veces y entró en el mar. Después de entrar al mar, muchos Sharkmen lo rodearon. Lu Ming Chao no quería enredarse con ellos. Su poder espiritual formó una bola de luz y la envolvió para evitar que se sumergiera. La espada voladora que pisaba nubes la llevaba a través del agua. La espada de claridad de viento de Jade voló a su alrededor, solo cortando a los enemigos que bloqueaban su camino. Tendría que parpadear al menos de 20 a 30 veces si tuviera que usar el camino vacío para llegar a su destino. Su poder espiritual no podía soportar una transferencia de tan alta frecuencia en tan poco tiempo, por lo que solo podía hacer esto por ahora. Pero aún así, los Sharkmen ordinarios no pudieron detenerla en absoluto. Mientras avanzaba a toda velocidad por el mar, una marca roja como la sangre marcó su camino. Era cierto que la espada de claridad de viento de Jade era una espada mágica de nivel 2. Sin embargo, en manos de un cultivador de iluminación inicial, todavía podía matar a un tiburón de nivel 1 con facilidad. Al final, las habilidades innatas de los Sharkmen solo podían darles una ligera ventaja cuando estaban al mismo nivel. Cuando se enfrentaron a Lu Ming Chao, que estaba 2 niveles por encima de ellos, no eran diferentes de las malas hierbas. Lu Ming Chao mató a docenas de hombres tiburón en el camino. El líder Sharkman que estaba siendo atacado claramente estaba entrando en pánico. Anuncios de Put Future. También había sentido que una gran cantidad de miembros de su clan habían muerto en un corto periodo de tiempo, y sintió que un aura poderosa se precipitaba hacia él. Chilló y dijo algo. De repente, una gran cantidad de poder espiritual se reunió a su alrededor, incluso revelando una luz. Fue absorbido por el cetro azul océano en muy poco tiempo. Después de acumular energía por un tiempo, cuando Ming Chao estaba a menos de 1 milla de distancia, de repente liberó toda la energía que había acumulado en el cetro. El agua del mar surgió de repente. Bajo el control del cetro, una gran cantidad de energía espiritual marina formó instantáneamente una docena de dragones de agua con luces azules. Se abalanzaron sobre Lu Ming Chao en el mar oscuro. Estos dragones de agua se formaron a partir de agua de mar que se había condensado con poder espiritual. Mientras se movían, arrastraban el agua circundante con ellos. Lu Ming Chao de repente sintió una gran presión. Pero a ella no le importaba. Al momento siguiente, su cuerpo fue absorbido por el enorme remolino traído por más de una docena de dragones de agua y se retorció en pedazos. Ni siquiera quedó un rastro de su aura. La boca aterradoramente grande del líder Sharkman se abrió a ambos lados, como si se estuviera riendo. Pero al momento siguiente, ya no podía reír. La parte posterior de su cabeza de repente se sintió fría, y antes de que pudiera sentir el dolor, su conciencia se congeló y luego cayó en la oscuridad eterna. A los ojos de los otros hombres tiburón, una figura humana femenina salió repentinamente del vacío y apareció detrás de su líder. Sostuvo un hielo extremadamente afilado blanco como el hielo y le perforó la cabeza. Tomar la cabeza de un general enemigo de un ejército de 10.000 no era más que eso. Antes de que los otros hombres tiburón pudieran reaccionar, Lu Ming Chao agarró el cetro azul océano en sus manos y quiso guardarlo en su bolsa de almacenamiento. Sin embargo, fracasó. ¿Esta cosa no se puede guardar en la bolsa de almacenamiento? En el momento en que agarró el cetro, los hombres tiburón, que todavía estaban aturdidos, reaccionaron uno por uno. Se abalanzaron sobre ella como si se hubieran vuelto locos y le arrojaron todo tipo de armas. Lu Ming Chao no pensó mucho en un ataque de este nivel. Podía tomarlo de frente, pero no había necesidad. Después de 2 caminatas consecutivas en el vacío, logró escapar del cerco. Después de eso, pisó la espada voladora que pisaba nubes y comenzó a cargar hacia arriba. Estaba planeando salir corriendo del mar. Los rugidos de los Sharkmen se podían escuchar desde atrás. La persiguieron con gran perseverancia. Parecía que algunos de los hombres tiburón estaban ordenando a las personas de enfrente que detuvieran a Lu Ming Chao. Sin embargo, esto era más fácil decirlo que hacerlo. Estos hombres tiburón eran suficientemente temibles y no temían a la muerte. Bloquearon frenéticamente la salida del mar de Lu Ming Chao, pero solo podían ser asesinados uno por uno.
De hecho, Lu Mingqiao se estaba impacientando un poco por haber sido perseguido a mitad de camino. Invocó una de sus 3 herramientas mágicas de nivel 3, la misteriosa olla corrosiva de huesos Yin, y vertió su poder espiritual en ella. Una gran cantidad de niebla venenosa con poder espiritual vacío salió flotando de la boca de la olla y luego se fusionó con el agua de mar circundante. Mientras volaba, el agua de mar en el área por la que pasó se volvió venenosa. Algunos de los hombres tiburón que habían irrumpido y trataron de continuar su persecución de repente sintieron que la piel de sus cuerpos se corroía. No pudieron resistir el intenso dolor. Los Sharkmen, que se negaron a creerlo y continuaron siguiendo los rastros del agua venenosa, fueron corroídos hasta la muerte en poco tiempo. Incluso murieron de una manera muy miserable. Su piel estaba enconada y sus cuerpos estaban a punto de derretirse. Después de lidiar con los perseguidores, Lu Mingqiao se dio cuenta de que había demasiados hombres tiburón que la bloqueaban desde el frente. No había necesidad de que ella se enredara con él. Ella activó su caminata en el vacío una vez más, y su figura pasó directamente por alto a los hombres tiburón que bloqueaban su camino. Después de un tiempo, ella estaba fuera del mar. Un repentino trueno iluminó la superficie del mar, provocando un gran chapoteo. Lu Mingqiao, que salió volando del mar, sostenía un cetro que aún emitía luz azul. Parecía una diosa del mar. Mientras tanto, la batalla alrededor del barco veloz acababa de terminar. Después de que Lu Mingqiao matara al líder de los hombres tiburón y tomara el cetro, la masa de agua de mar que se había acumulado en el aire perdió su efecto. Una vez más fue controlado por la gravedad. El agua de mar no pudo acumularse, flotar y se cayó. Incluso los Sharkmen ordinarios en la masa de agua cayeron al océano como bolas de masa hervida. La gente del hidroavión no sabía lo que había pasado, pero eso no les impidió aprovechar la oportunidad para salir del atolladero. Gongsun Quan fue muy agresivo. Inmediatamente apagó la matriz protectora alrededor del bote volador y activó la matriz de energía con todas sus fuerzas para acelerar y escapar lo antes posible. Había muchos cultivadores en la cubierta superior del barco veloz que vieron a Lu Mingqiao salir corriendo del mar bajo la iluminación del relámpago. Lu Chaoe también lo vio. Aunque estaba bastante lejos y el relámpago solo brilló por un momento, aún reconoció la figura familiar. Mingqiao. Lu Chaoe no podía creerlo. No sabía que Mingqiao estaba aquí. Después de considerarlo un poco, suprimió la idea de reducir la velocidad del bote volador y esperar a Mingqiao. El bote volador voló a toda velocidad, pero no fue tan rápido como los cultivadores de la iluminación inicial. No había necesidad de esperar. El ataque de Mingqiao definitivamente fue para ayudar al bote volador a salir del problema. La desintegración del agua del mar y la caída de los hombres tiburón en el mar fueron definitivamente obra de Mingqiao. Lo más inteligente que podían hacer era huir rápidamente y no causar ningún problema a los demás. En cuanto a la seguridad de la dinastía Ming, no tenían que preocuparse por el cultivador de la iluminación inicial que podía abrirse camino hacia el mar y resolver el problema desde la raíz. En cuanto al lado de Lu Mingqiao, claramente había despertado un nido de avispas. Dejando de lado el hecho de que ella había matado al líder Sharkman, el cetro azul océano en su mano era claramente muy importante para este grupo de Sharkman. 7 Sharkmen de la etapa 2 salieron volando del mar, montados en bolas de agua y persiguiéndola. Los Sharkmen ordinarios que no podían volar también emergieron del mar y le rugieron en el aire. Lu Mingqiao se rió entre dientes y se dio la vuelta. ¿Y qué si hubiera 7 Sharkmen tipo 2? Su figura desapareció repentinamente, reapareciendo detrás de un hombre tiburón tipo 2, y cuando volvió a desaparecer, el hombre tiburón ya estaba muerto, su cuerpo cayendo hacia el suelo. Después de esquivar 7 veces seguidas, los 7 hombres tiburón fueron asesinados en la oscuridad. El cielo ahora estaba lleno de nubes oscuras. La caminata en el vacío de Mingqiao fue especialmente tranquila. Como tal, las personas en el barco veloz no podían ver lo que estaba sucediendo en la distancia y se perdieron la escena de Lu Mingqiao matando a 7 Sharkmen de la etapa 2 en un instante. Sin embargo, esto fue algo bueno. Al menos las habilidades de Mingqiao no estarían expuestas. Aún le debía 10 capítulos. 184 capítulo 183 persiguiendo al asesino. Lu Chaoe esperó pacientemente un rato en el bote volador. A pesar de que sabía que con la fuerza de su hermana, ella debería estar bien, pero como hermano mayor, no podía evitar estar un poco preocupado. Después de un rato, una figura pisando una espada voladora apareció en el costado del bote volador. Chao se sintió aliviado después de verlo con sus propios ojos. ¿La bisabuela de Mingqiao? Wei Wen estaba un poco sorprendido. Chao agitó su mano, indicando que no había necesidad de decir nada más. Luego le dio la bienvenida a Lu Mingqiao.
Después de asegurarse de que su hermana estaba bien y sin heridas, su atención se centró naturalmente en el cetro en su mano. El cetro azul océano ya no estaba en su estado activado, pero la densa luz azul aún emitía suavemente. ¿Qué es esto? No preguntes primero, hablaremos después. Como Lu Chao no preguntó, los demás no pudieron preguntarle a Ming Chao sobre el origen del cetro. En ese momento, un cultivador de construcción de cimientos de la familia Gongsun se acercó. Antes de que pudiera preguntar, Lu Chaoe dijo: Esta es mi hermana menor, Lu Ming Chao. Ella es una cultivadora de la iluminación inicial de nuestro clan Lu. Al escuchar que era un cultivador de la iluminación inicial, la persona rápidamente ahuecó los puños y saludó. He visto a Qian Qian antes, pero cuando subimos al bote, Qian Qian no parecía estar allí. No terminó su oración, pero todos sabían lo que quería preguntar. Es la primera vez que la familia Lu usa esta ruta comercial, dijo Lu Chaoe. Estábamos preocupados de que hubiera problemas en el camino, así que Ming Chao abordó un barco en secreto y nos siguió. Veo. Aunque iba un poco en contra de las reglas, ahora no era el momento de pensar en esto. Sin Lu Ming Chao, no habrían podido escapar con éxito sin pagar un alto precio durante el ataque anterior de los Sharkmen del Mar del Este. Anuncios de Put Future. Después de un tiempo, Gongsun Quan, como la persona a cargo de este Swiftboat, también vino a encontrarse con Lu Ming Chao. Ming Chao, Chao y Gongsun Quan se reunieron para hablar sobre el ataque anterior. Gongsun Quan estaba muy confundido. La familia Gongsun había viajado entre el estado de Shui y el estado de Feiyun en sus naves voladoras más de una vez. Cuando era frecuente, incluso iba y venía 2 veces al año. Si el intervalo era largo, tendría que hacer un viaje cada 3 o 4 años. No era que no supieran que había actividades de Sharkmen en esta área del mar, pero atacar un hidroavión. Tal cosa nunca había sucedido antes. La familia Gongsun había tratado con los hombres tiburón antes. Aunque básicamente eran enemigos, no tenían muchos conflictos, sin mencionar los de gran escala. El condado de Liao tenía una costa, y los hombres tiburón de vez en cuando bajaban a tierra para atacar a los barcos de pesca. Los objetivos de estos ataques eran en su mayoría personas comunes. Como protectores del condado de Liao, la familia Gongsun ciertamente había luchado antes contra los hombres tiburón. Incluso hubo un período de tiempo en el que los hombres tiburón estaban demasiado activos en el norte de la costa, que la familia Gongsun incluso llevó a cabo una operación a gran escala para limpiarlos. Sin embargo, tanto el clan Gongsun como los cultivadores humanos del condado de Dongbei se concentraron en la defensa cuando exterminaron a los hombres tiburón. Fue muy difícil para los cultivadores adentrarse en las profundidades del mar para encontrar el antiguo nido de Sharkmen y destruirlo por completo. Su operación de limpieza se limitó principalmente a la costa y las áreas costeras, y las áreas de aguas profundas estaban fuera de su alcance. Bajo tales circunstancias, de hecho carecían severamente de experiencia en la lucha contra los hombres tiburón en el mar. Ni siquiera tenían planes de contingencia para los ataques de los Sharkmen. Esto no parecía algo que los Sharkmen harían. ¿Podría ser la empresa comercial Usen? Lu Ming Chao planteó esta duda. El clan Lu se había desarrollado rápidamente en los últimos años, pero los intereses y recursos en este mundo eran limitados. Cuanto mejor se desarrollaban, más necesitaban ocupar más intereses. Estos beneficios no aparecerían de la nada, por lo que, naturalmente, algunas personas estarían ocupadas. Por ejemplo, si la familia Zhao no fuera destruida, la familia Lu no podría controlar completamente a Alin. Este fue el beneficio al que la familia Zhao había renunciado. Otro ejemplo fue la apertura de una ruta comercial a Shuezhou. Era obvio que tenían un conflicto con la empresa comercial Usen. No fue un gran problema relacionar el momento del ataque de los hombres tiburón con la empresa comercial Usen. Sin embargo, Gongsun Quan fue muy cauteloso con el juicio de los 2 cultivadores de la familia Lu. La familia Gongsun no quería involucrarse en los conflictos internos del estado de Feiyun, siempre que no estuvieran involucrados. Si la empresa comercial Usen estaba detrás del ataque de los hombres tiburón, la familia Gongsun tendría que acudir a la secta Qingfen para pedir una explicación. Sin embargo, Gongsun Quan no quería confirmar este asunto antes de tener evidencia. Solo puedo pensar que hay alguien detrás de esto. Tendremos que investigar quién es. Sin embargo, ahora no es el momento. La formación del hechizo de navegación ya se ha solucionado y nuestra principal prioridad es terminar este viaje lo antes posible. Hablaremos de la verdad más tarde. Anuncios de Put Future. Los hermanos Lu se miraron y Chaoe dijo: Esa es la única forma. Min Chao no tiene otras opiniones, ¿verdad? No hay ninguno. Zen, espera. ¿Qué ocurre?
Gongsun Quan preguntó rápidamente, temeroso de que algo volviera a suceder. No es nada, la actitud de Lu Mingchao volvió a ser tranquila, pero no volvió a sentarse. Recuerdo que todavía tengo algo que hacer. Ustedes vuelan al norte por su cuenta. Te alcanzaré cuando termine. Los dos restantes querían preguntar, pero Lu Mingchao no les dio la oportunidad de hacerlo. Inmediatamente salió de la casa, convocó a la espada voladora que pisaba las nubes y la montó hacia el sur. Ming Chao se había ido con tanta prisa debido al mensaje de Lu Qin. Lu Qin ya había abandonado el área antes de que terminara la batalla entre los hombres tiburón sobre el mar. Después de ver a Lu Mingchao matar al líder de los Sharkmen y obtener el cetro de agua marina, supo que no habría suspenso en esta batalla. No había necesidad de que se quedara más tiempo. Lu Qin, que tenía experiencia, sabía que era poco probable que fuera un incidente independiente. Hubo muy pocos registros de Sharkmen atacando grandes hidrodeslizadores. Debe haber una razón para que ataquen el hidrodeslizador del clan Gongsun. Además, una batalla de esta escala podría considerarse una cruzada. En realidad, cuando Lu Qin estaba en casa, escuchaba los mensajes del sistema cuando no tenía nada que hacer. El sistema le diría dónde había resuelto el clan otra cruzada. Iba desde pequeñas cruzadas, como eliminar a algunos bandidos y ladrones, hasta grandes cruzadas, como matar a un grupo de monstruos. Aunque la mayoría de ellos eran cruzadas de una estrella, siempre le traerían algo de karma. Después de que se resolvió este asunto, el hidroavión comenzó a moverse, pero no se consideró una cruzada completa. ¿Fue porque no mató a todos los Sharkmen? Era posible. Sin embargo, Lu Qin estaba más inclinado a creer que el sistema había determinado que este asunto no se había resuelto por completo. Por lo tanto, su cuerpo consciente salió volando y trató de expandir su percepción. Al final, realmente atrapó a dos personas, dos cultivadores humanos con un cuerno. Lu Qin sintió que este cuerno le resultaba familiar. Estaba seguro de que nunca había visto esto antes. La sensación de familiaridad parecía estar relacionada con el cetro azul océano que había visto antes. 185 El cetro y la corona. La aparición de dos cultivadores humanos en el vasto océano no era algo que se pudiera dar por sentado. Además, el barco volador acababa de ser atacado, y estaba el cuerno de corneta que estaba relacionado con el cetro azul océano. Estas dos personas definitivamente estaban relacionadas con el ataque, y había un 90% de posibilidades de que fueran de la empresa comercial Usen. Lu Qin inmediatamente envió un mensaje a Lu Mingchao y le pidió que se apresurara y cuidara de estas dos personas. Al mismo tiempo, Lu Qin los seguía a los dos y le daba instrucciones a Lu Mingchao. Los dos no tenían idea de que un viejo fantasma los estaba siguiendo. Todavía estaban hablando. Anteriormente supuse que Lu Mingchao podría estar en este bote volador. ¿Pero no está Zenzen solo en la etapa inicial de iluminación? No han pasado algunos años, ¿verdad? Sí, dijo otra persona que llevaba un cuerno en la espalda, hay tantos hombres tiburón. El líder de Sharkman no solo está en la cima del nivel 2, sino que también tiene algo así como el cetro de aguas profundas. Me temo que incluso el presidente Yan no podría tratar con él fácilmente. Me pregunto cómo Lu Mingchao logró hacerlo, Qian Qian. Lu Qin había escuchado toda la conversación entre los dos. Básicamente se confirmó que estas dos personas eran de la empresa comercial Usen. Además, uno de ellos era un cultivador de la secta Qingfen. La empresa comercial Usen era uno de los negocios de la secta Qingfen. Yan Xian, el presidente de la empresa comercial Usen, también fue un cultivador de la iluminación inicial bajo el líder de la secta Qingfen. Era normal que la empresa comercial tuviera cultivadores de la secta. Como ese era el caso, Lu Qin tuvo una idea. Lu Qin envió otro mensaje a Ming Chao y le indicó la dirección correcta. Incluso mencionó: cuando vengas, no mates a nadie si puedes. Solo captura a los vivos. Si lo capturaran con vida, la empresa comercial Usen definitivamente se metería en muchos problemas y la secta Qingfen no podría encubrirlo. Hubiera estado bien si solo involucrara a la familia Lu, pero la familia Gongsan también estuvo involucrada. Evento de conquista de 3 estrellas. Ataque de Sharkman. Recompensa. 889 karma, corona marina, nivel 3. Anuncios de Put Future. Corona de mar, 3 estrellas. Con la corona, el portador poseerá el aura del rey de las profundidades del mar. El usuario podrá controlar las armas sagradas correspondientes como las criaturas extraordinarias en las profundidades del mar. No mucho después, Lu Mingchao alcanzó a los dos cultivadores que habían escapado. Capturarlos a los dos vivos no fue un problema en absoluto.
Por el contrario, fue aún más problemático traerlos de regreso para alcanzar al veloz barco que ya se había ido. Después de capturar viva a la otra parte, Lukin finalmente recibió un mensaje del sistema tardío en el sistema. La cruzada finalmente se había resuelto. Como era de esperar, todas las cruzadas tenían condiciones y objetivos para completar. No necesariamente tenían que matar a todos los oponentes, solo necesitaban completar la meta establecida. El objetivo de este ataque era escapar y encontrar al verdadero instigador. En cuanto a la recompensa, tenía casi 900 karma. El estándar para esta recompensa era un evento de 3 estrellas. Aunque no habían aparecido monstruos de tercer rango durante el ataque de los hombres tiburón, simplemente había demasiados. Había de 8 a 9 Sharkmen de segundo rango, y el cetro de aguas profundas era claramente un arma sagrada extraordinaria. Por lo tanto, era normal que el evento fuera considerado una cruzada de 3 estrellas. Lukin estaba bastante feliz de haber ganado tanto karma. Sin embargo, estaba más preocupado por la recompensa adicional. Lukin había notado el cetro que el líder Sharkman había estado sosteniendo antes. Esta cosa era tan especial que era imposible no notarlo. Al principio, Lukin solo había pensado que el cetro era un arma mágica de alto grado. Sin embargo, se sorprendió de que no pudiera colocarse en una bolsa de almacenamiento. No todo se puede poner en la bolsa de almacenamiento. Los seres vivos y algunas cosas muy especiales no se podían poner. Lukin también tenía algo así. Su dragón Jade no se podía colocar en su bolsa de almacenamiento, incluso cuando acababa de obtenerlo y no había cultivado un dragón Sul. Sin embargo, después de que Lu Mingqiao recibió el cetro, trató de usarlo. Se dio cuenta de que no había ningún efecto cuando insertó su energía espiritual en él. En cambio, había una leve sensación de rechazo. Anteriormente, habían pensado que podría ser un problema con la naturaleza de la energía espiritual. De hecho, algunas herramientas mágicas requerían un atributo específico de poder espiritual o un cultivador o criatura con una raíz espiritual específica para controlar y usar. Pero ahora, parecía que este no era el caso. A partir de los fragmentos de información revelados en el mensaje del sistema, Lukin notó el término objeto sagrado del mar. Quizás este cetro requería un linaje o raza específica para ser usado. Anuncios de Put Future. El sistema fue muy considerado. Después de que terminó la cruzada, lo recompensó con una corona del mar. Mientras usar a la corona del mar, debería poder saltarse esta restricción y usar directamente el cetro de aguas profundas, ¿verdad? Podría intentarlo. Lukin inmediatamente conjuró este objeto de su conciencia. Todavía era cauteloso. Lu Mingqiao todavía tenía 2 cautivos con ella. No sería bueno exponer el asunto de que él los conjuró directamente. Por lo tanto, no lo materializó directamente junto a Lu Mingqiao. En cambio, lo materializó en el mar frente a él y envió una transmisión de voz a Mingqiao para que lo recuperara. A los ojos de los 2 cautivos, estaban siendo tomados como rehenes y volando hacia el norte. Mientras volaban, Lu Mingqiao se detuvo de repente y se precipitó hacia el mar. Luego, sacó una corona de metal que brillaba con una luz fría como la de una orquídea. Los 2 estaban estupefactos. Una mirada y supieron que esta cosa no era un artículo ordinario. ¿Puedes recoger cosas en el vasto océano? Sin embargo, esto no fue lo más impactante. Vieron a Lu Mingqiao poniéndose el objeto con forma de corona en la cabeza. Luego, sacó el objeto envuelto en tela que había estado cargando en su espalda todo este tiempo. Cuando levantó la tela, las pupilas de las 2 personas a su lado se contrajeron. En ese entonces, habían notado desde lejos que Lu Mingqiao había acabado con el hombre tiburón y ya esperaban que este artículo terminaría en sus manos. Sin embargo, después de verlo con sus propios ojos, todavía se sentían bastante complicados. Aquellos que lo supieran entenderían que no era ordinario. Además, sería un gran problema si cayera en manos de los humanos. La gente en el mar no lo dejaría ir. Más importante aún, esta cosa tenía un significado extraordinario para las muchas razas en el océano. Al mismo tiempo, también simbolizaba un gran poder. Sin embargo, fue inútil en manos de los cultivadores humanos. Este era el objeto sagrado del mar. Solo los hijos del mar podrían usar el poder dentro de este cetro. Sin embargo, todavía era muy significativo obtenerlo. Podría usarse como token para comerciar con una raza en el mar. Pero entonces, vieron una escena increíble. Lu Mingqiao, que llevaba una corona, levantó en alto el cetro del mar profundo. La perla azul redonda en la parte superior del cetro emitía una brillante luz azul zafiro. El océano bailó y se elevó, formando de 20 a 30 dragones de inundación formados por el poder espiritual del océano.
Los dragones de inundación rodearon a Lu Mingqiao, bailando y rugiendo como si estuvieran protegiendo a una reina. Capítulo 186. Capítulo 185. Artefacto sagrado. El dragón de agua convocado por el cetro de aguas profundas no solo se veía espectacular y poderoso, sino que también era muy poderoso. Cada dragón de agua estaba hecho de puro poder espiritual y tenía la fuerza equivalente a un ataque de fuerza total de un cultivador de iluminación inicial. Incluso un cultivador en la cima de la etapa de iluminación inicial, que hizo todos los preparativos y sacó un buen artefacto mágico para defenderse, no podría resistir un ataque tan denso y continuo de las 20 o 30 serpientes. Fue una suerte que Lu Mingqiao no subestimara al líder Sharkman solo porque estaba en la etapa de establecimiento de la fundación. En el momento en que los dragones de agua se abalanzaron sobre ella, activó caminar en el vacío y los esquivó a la perfección. De lo contrario, aunque los dragones de agua de Youyou no eran tan poderosos como los de Lu Mingqiao debido a las habilidades limitadas del líder Sharkman, ella no podría resistirlos si fueran absorbidos por los dragones de agua. Mingqiao también se sorprendió por esto. Lógicamente hablando, con su propia fuerza, le era imposible realizar un movimiento de tan gran escala y alta intensidad. Era imposible incluso si se agotara toda su energía espiritual. Pero ahora, ni siquiera sintió ningún consumo de su energía espiritual. Esta cosa fue realmente un poco mágica. Sin embargo, cuando lo pensó, se dio cuenta de que la mayor parte del poder que se movilizó provenía del mar. Después de usar este movimiento, se extrajo gran parte de la energía espiritual del agua en el agua de mar circundante. Esta cosa, cuando se usaba en el océano o junto al mar, era un arma divina. Podía ejercer varias veces o incluso más de 10 veces el poder del usuario sin consumir muy poco poder espiritual, y el precio era muy bajo. Sin embargo, si estuviera en tierra, sería difícil para Jing Ying mostrar este poder a menos que estuviera en un gran río. Aún así, los efectos que este objeto podía mostrar eran mucho más fuertes que las herramientas mágicas de alto grado del nivel ordinario 3. En el océano, incluso un artefacto místico de cuarto rango no podría compararse con él. Los dos cautivos que vieron esta escena quedaron atónitos. Después de que los dos fueran capturados, cooperaron y no intentaron liberarse. Aunque no habían visto el campo de batalla con sus propios ojos, ¿cómo podrían lidiar con los cultivadores de la iluminación inicial que habían lidiado con los ataques del grupo de tiburones? Si se escapaba y Qian molestaba a Lu Mingqiao, podría perder la vida. Así, si cooperaban un poco, era difícil decir qué sucedería en el futuro, pero al menos podrían salvar sus vidas por ahora. En el camino, los dos no habían dicho una sola palabra, pero esta vez, realmente no pudieron contenerse más. Anuncios de Put Future. ¿Cómo es esto posible? El hombre que llevaba el cuerno en la espalda dijo en estado de shock. ¿Cómo puedes usar el poder del cetro del mar profundo? ¿Podría ser Zenzen? No pudo evitar mirar la corona que Lu Mingqiao acababa de recoger del mar. ¿Puede ser este artículo? Pero luego sintió que era imposible. El origen del cetro de aguas profundas no se pudo verificar en absoluto. Solo sabía que tenía el nombre de un arma sagrada en las profundidades del mar. El llamado Mar del Este se refería a la enorme área del mar al este de Yan y al norte de Qi. El área del mar al sur del estado de Qi se llamaba el Mar del Cielo. El mar de China Oriental era tan vasto que los cultivadores ni siquiera podían decir qué había al otro lado del mar. Quizás esta área del mar no tenía límites. El océano también estaba lleno de negocios. Sin embargo, el océano y la tierra generalmente no interactuaban mucho. Como ruta comercial a largo plazo, la empresa comercial Usen tuvo que partir del condado de Donghai y dirigirse hacia el norte hasta Shuezhou. Sabían más sobre Donghai que la persona promedio, al menos en esta área cerca del mar. Según las leyendas, hace 3000 años, había un rey dragón marino llamado Aoli que había alcanzado el nivel 5 cerca de la costa. Este asunto se registró en algunos de los libros más antiguos del continente, incluida la secta Qingfen. Aunque algunas de las historias eran vagas e incluso contradictorias, al menos hubo un rey dragón tan poderoso en el pasado que dominó las áreas costeras del mar de China Oriental. Hace 3000 años, la vida de Aoli llegó a su fin. Después de su muerte, dividió su poder restante en muchas partes y formó muchos artefactos santos. Los entregó a las tribus del mar y subordinados bajo su mando en las áreas costeras del Mar del Este. Ya no estaba claro cuántos de estos llamados artefactos sagrados había. De hecho, estos artefactos sagrados habían cambiado de manos innumerables veces en los últimos 1000 años. Las personas que los controlaban ahora no eran necesariamente los descendientes de quienes los habían controlado en primer lugar. Sin embargo, había una cosa que no se podía borrar.
Estas armas santas solo podían ser utilizadas por los linajes de los clanes oceánicos en el Mar del Este. Eran inútiles en manos de otros excepto por ser bonitos. Al mismo tiempo, también fue debido a la importancia de la herencia que estas armas santas tenían un estatus muy alto y una posición importante en el mundo submarino. Los dos cultivadores no sabían mucho sobre las leyendas, pero sabían que los humanos no podían usar el poder de las armas sagradas. Fue precisamente por esto que se sorprendieron mucho cuando vieron que Lu Mingchao podía activar el cetro de aguas profundas y convocar a una gran cantidad de dragones de agua como los miembros de la tribu del mar. Anuncios de Put Future. Mingchao luego llevó a los dos cautivos de vuelta al barco. Ella había tratado de interrogarlo a la mitad del viaje, pero los resultados fueron mínimos. De estas dos personas, una era un cultivador de la secta y la otra era un guardia reclutado por Usen Merchant House. Los dos eran considerados leales y eran bastante astutos al dar órdenes. Lu Mingchao no podía molestarse en perder el aliento con ellos. Los llevó directamente al barco y se preparó para llevarlos hasta el condado de Liao. En el condado de Liao, la familia Gongsun tenía un talismán que buscaba a Dios. El talismán de búsqueda de Dios no era invencible. Después de que los cultivadores de la construcción de cimientos se abrieran y fortalecieran su espíritu y avanzaran a los cultivadores de la iluminación inicial, tendrían una resistencia preliminar a este tipo de talismán. Sin embargo, incluso los cultivadores de la fundación que no se habían abierto paso no pudieron resistir el poder del talismán de búsqueda de Dios. En ese momento, lo que debería ser revelado no podría escapar. Sin embargo, Ming Chao también le preguntó sobre el cetro de aguas profundas en el camino. Esto realmente la preocupó un poco. Como uno de los artefactos sagrados del Mar del Este, si el cetro de aguas profundas fuera realmente tan importante como dijeron los dos, ¿causaría algún problema? ¿Había Sharkmen más fuertes en el Mar del Este? ¿Los otros clanes de monstruos marinos también vendrían a arrebatarlo? ¿Provocaría una existencia de nivel 3? ¿O incluso cuarto rango? Estos no eran imposibles. Pero Ying Ying tiró el objeto sagrado en su mano debido a estas incertidumbres. Realmente no podía soportarlo. Lu Qin también sintió que no había necesidad de ser tan sensible. ¿Cómo puede ser tan fácil encontrarse con un monstruo de nivel 4? Sin embargo, como precaución, mantuvo su cuerpo consciente flotando afuera para investigar. Si sucediera algo, podrían encontrar una solución de inmediato. Si realmente apareciera un monstruo marino de nivel 4, simplemente tiraría el cetro y correría. ¿Qué otras formas había? Pero, afortunadamente, había estado al borde todo el camino y realmente no encontró ningún gran peligro. Sin embargo, Lu Qin ya se había decidido. Le pediría a Ming Chao que regresara al estado de Feiyun por tierra en lugar de por mar. Aunque tomaría un largo desvío, y no era tan rápido como cruzar el mar en línea recta, era seguro. 187 Capítulo 186. Yang Xian había estado en una situación terrible recientemente. El incidente en el mar había sido expuesto. Sin embargo, este asunto estaba completamente más allá de sus expectativas. La empresa comercial Usen había tratado con los hombres tiburón antes, y fue un trato relativamente amistoso. Hace más de 40 años, habían llegado en secreto a un acuerdo comercial relativamente estable con la tribu Sharkman del Mar Oriental. Los recursos y tesoros en tierra y en el mar eran muy diferentes. A pesar de que no necesitaban mucho de la parte del otro, y debido a la diferencia de raza y la naturaleza salvaje e incivilizada de la tribu Sharkman, la escala de su comercio no era grande, aún así habían establecido un canal de comunicación. Esta vez, quería obtener la ayuda de los hombres tiburón para tomar medidas enérgicas contra la ruta comercial entre la familia Lu y Gongsun. Sin embargo, no solo falló el ataque, sino que la persona enviada por la empresa comercial Usen también fue capturada con vida. Ya no era bueno perseguir el pasado. El mayor problema al que se enfrentaba ahora era la culpa de las familias Lu y Ai. El clan Gongsun, uno de los 3 aliados importantes de la secta Qingfen en el estado Shue, también había enviado una carta de reproche desde la distancia. El tono de la carta era muy duro. Después de todo, ellos fueron los involucrados en el ataque, y el bote volador que fue atacado pertenecía a la familia Gongsan. En medio de la tormenta, Yang Xian vio que la situación no era buena y no se atrevió a dar la cara. Sin embargo, todavía había personas que acudían a él. La persona que había venido era el reverendo Yung Xuan. Tan pronto como entró, Yang Xian vio su expresión sombría y se tragó las palabras que estaba a punto de decir. Yung Xuan lo miró sombríamente por un momento antes de preguntar. Dime, ¿cómo te las arreglaste para hacer que este asunto fuera tan apestoso?
Yang Xian se rió amargamente, pero su voz seguía siendo normal. No esperaba esto en absoluto, Yingluo. Después de eso, le explicó a Yun Xuan lo que le habían asignado y las noticias que había recibido del frente. Desde el fondo de su corazón, no pensó que había hecho nada malo. Si pudiera retroceder el tiempo, todavía haría lo mismo sin saber el resultado. Antes de esto, ¿quién hubiera pensado que el ataque de los Sharkmen se resolvería e incluso el cultivador que convocó a los Sharkmen sería capturado con vida? El contacto y la comunicación de la empresa comercial Usen con los hombres tiburón era un asunto muy secreto, y no mucha gente lo sabía. Los hombres tiburón atacaron las naves voladoras del clan Lu y del clan Gongsun, pero ¿qué tiene eso que ver con la empresa comercial Usen? Ser atacado por monstruos marinos mientras viajaba por el mar era algo común. Solo podía culpar a su mala suerte. Anuncios de Put Future. Incluso si el ataque de los Sharkmen fuera repelido, debido a que los Sharkmen eran de una raza diferente, era difícil comunicarse con ellos y la compañía comercial Usen no estaría involucrada. Era casi seguro. El cuerno que le había pedido a alguien que trajera era la herramienta de comunicación entre la empresa comercial y los Sharkmen. El ataque fallido de los Sharkmen fue un poco increíble, pero aún así fue razonable e inesperado. Si había un cultivador de la iluminación inicial escondido en el bote, independientemente de si era de la familia Lu o de la familia Gongsun, no era imposible para él proteger el bote volador y escapar del ataque de los tiburones. Sin embargo, las dos personas que había enviado habían sido capturadas vivas. Eso sería realmente extraño. No necesitaban participar en la batalla. Solo necesitaban mantenerse lejos del hidrodeslizador. Incluso si solo estuvieran viendo la batalla, se mantendrían alejados de ella. ¿Cómo fue atrapado? Se dijo que después de que terminó la batalla, los dos se retiraron en la dirección opuesta y corrieron una larga distancia antes de que los atraparan. ¿Había realmente un fantasma que había estado siguiendo a estos dos desafortunados? Pero también eran cultivadores del establecimiento de la fundación. Incluso si hubiera un fantasma, aún podrían atraparlo. Después de escuchar la explicación de Yang Xian, el temperamento de Yun Xuan no mejoró en absoluto. ¿De qué sirve decir todo esto ahora? No deberías haber hecho esto en primer lugar. Hermano mayor Yun Xuan, no puedes decir eso. En aquel entonces, te conté sobre esto y dijiste que la secta te ayudaría con todo. Pero estoy hablando de métodos normales. Ahora, tu gente ha sido capturada con vida y ha sido atrapada con un talismán que cuestiona a Dios en el condado de Liao. Lo han dicho todo. Incluso si la secta ayudara, no podrían hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quieres que muera como disculpa? Yun Xuan dejó escapar un largo suspiro y dijo: este asunto no es tan simple. Yingluo, no te quedes en la secta por ahora. ¿Qué quieres decir? Diríjase al sur hasta el estado de Wu. La secta tiene un bastión secreto en el condado Fei del estado de Wu. Puedes quedarte allí por un período de tiempo. Me mantendré en contacto contigo en todo momento. Puedes volver cuando todo esté resuelto y haya una explicación. ¿Realmente tenemos que llegar a tal estado? Yang Xian estaba incrédulo. ¿La secta realmente tratará conmigo por esto? Seguridad primero. Yung Xuan perfeccionado dijo. La familia Ai viene con un gran impulso, y toda la empresa comercial Usen puede estar implicada. Como líder de la empresa comercial, si no te vas, es posible que suceda algo. Yingluo, está bien. Sin embargo, todavía tengo algunos asuntos que tratar. Lo antes posible. Sí, me encargaré de ello lo antes posible. 3 días como mucho. Me iré en 3 días. En ese momento, Lu Qing, que flotaba sobre sus cabezas, se burló y dijo: ¿quieres correr? Jeje, Yingluo. Por supuesto, los dos no podían oírlo. Anuncios de Put Future. Cuando Min Chao regresó de la Tierra, Lu Qing usó el modo de entrenamiento para teletransportarse al lado de Chaoxi y luego encontró a Yun Xuan. En este momento, las cartas interrogativas de las familias Gongsun, Lu y Ai habían llegado a la secta. Todo el incidente comenzó a estallar. Lu Qing se dio cuenta de que el líder de la secta definitivamente haría un movimiento. Para obtener la información lo antes posible, mantuvo sus ojos en Yun Xuan. Después de permanecer allí por un tiempo, Yun Xuan dejó el pico Xuanqin en secreto hace 2 días y se encontró con Yang Xian en un lugar secreto. Después de escuchar esto, Lu Qing tuvo 2 ideas. Una era exponer el asunto ahora y evitar que Yang Xian se escapara. Sin embargo, es posible que el efecto no sea bueno y que no pueda detenerlo. Con la ayuda del linaje del líder de la secta, Yang Xian no estaba en la secta en este momento, y es posible que las cosas no sucedan a tiempo. El segundo era seguir a Yang Xian y descubrir dónde se escondía antes de idear un plan para lidiar con él.
Sin embargo, había un gran problema. Lu Qin no pudo seguir a Yang Xian por mucho tiempo. Yang Xian no era miembro de la familia Lu. Como no podía activar el modo de entrenamiento, Lu Qin tenía un tiempo limitado para salir. Además, no sería capaz de recuperarse. En ese caso, solo podría elegir lo primero. No había tiempo que perder. Lu Qin regresó inmediatamente al pico Shuanqing e informó a Lu Chaoxi de este asunto a través de la transmisión de voz. Li Yanling todavía estaba en reclusión. Sin embargo, Lu Chaoxi tenía una buena relación con muchos cultivadores de alto nivel de la familia Ai. Fue a Ai Changsheng. Después de que Ai Changsheng escuchó la noticia, sintió que esta era una gran oportunidad. Si Yang Xian no corriera, todavía habría gente discutiendo detrás de él. Aunque habían capturado viva a la gente de la casa de comerciantes Usen y tenían una gran ventaja, era difícil de decir. Sin embargo, si Yang Xian se escapara, sería etiquetado como fugitivo. Y si lograba arrebatarle a Yingluo a mitad de camino. 2. La actualización de mañana puede llegar un poco tarde, el boleto de avión de esta mañana. 188 Hechizo de confusión espiritual. Lu Chaoxi y Ai Changsheng abandonaron en secreto la secta Qingfen y se dirigieron al sur. Por supuesto, la forma de conciencia de Lu Qin también los estaba siguiendo. Su conciencia siguió vagando afuera, desde la emboscada de Lu Chaoxi hasta el escondite de Yang Xian. Lo vigilaba constantemente. Yang Xian partió sin hacer esperar a Lu Qin. Lu Qin lo siguió e intentó determinar la ruta de Yang Xian. Jaja, Yingluo dijo que tu subordinado fue seguido por un fantasma. Yingluo, ahora te dejaré probar lo que es ser seguido por un fantasma. Cuando Yang Xian dejó la secta, la duración de la ausencia de Lu Qin también había terminado. El territorio de la secta Qingfen todavía era demasiado grande. Sin embargo, no importaba. Podría gastar algo de karma para llenarlo. Aunque la cantidad de karma necesaria para recargar había aumentado significativamente después de que el nivel del clan había aumentado, aún podía darse el lujo de recargar 2 o 3 veces. Después de que Yang Xian abandonó la secta, Lu Qin estimó que la ruta de acción de Yang Xian no estaría en el área donde Lu Chaoxi y Ai Changsheng habían tendido una emboscada. Por lo tanto, envió un mensaje a Chaoxi y le pidió que ajustara su posición. Sin embargo, Yang Xian fue muy cauteloso. Después de moverse hacia el sur por un tiempo, de repente cambió de dirección y se dirigió hacia el este. Luego al sur, y luego al oeste. Lu Qin estaba estupefacto por el hecho de que estaba saltando de izquierda a derecha repetidamente. Sin embargo, después de algunos cálculos, se dio cuenta de que la distancia no era demasiado grande. Por lo tanto, envió un mensaje a Chaoxi y se dio por vencido en la emboscada. En cambio, aumentó su velocidad y lo persiguió directamente. Cuando la distancia entre las dos partes fue lo suficientemente cercana, Yang Xian notó 2 auras que venían hacia él a gran velocidad desde el suroeste. Por supuesto, no sabía quién había venido. Ni siquiera estaba seguro de si las auras de estas 2 personas que habían alcanzado la etapa de iluminación inicial tenían algo que ver con él. Hablando racionalmente, debería estar bien. Solo había tomado la decisión de correr hace 3 días, por lo que nadie debería haberlo sabido, excepto Yun Xuan. Ni siquiera se lo dijo a sus parientes más cercanos o a sus subordinados de mayor confianza, por lo que era aún más imposible que las fuerzas enemigas lo supieran. Además, fue extremadamente cuidadoso cuando salió de su escondite en la secta, asegurándose de que nadie lo siguiera. En tales circunstancias, la posibilidad de que alguien lo interceptara de antemano no era alta. Anuncios de Put Future. Pero en este momento, no se atrevía a ser descuidado, incluso si tuviera 10.000 agallas. Yang Xian continuó ocultando su cuerpo y cambió cuidadosamente su dirección para evitar chocar con otros. Sin embargo, después de que se movió, la otra parte también ajustó su posición y continuó persiguiéndolo. ¿De qué había que hablar? La otra parte obviamente venía por él. ¿Cómo me rastrearon? El corazón de Yang Xian tembló. Realmente no podía entender. Sin mencionar los preparativos que había hecho antes de dejar el escondite, justo ahora. En aras de la seguridad, se había pegado un talismán que ocultaba el aura en su cuerpo. Era el presidente de la empresa comercial Usen. Las cosas que salvan vidas que tenía en sus manos, naturalmente, no serían malas. Estaba 100% seguro de que mientras la distancia fuera más de 10 an, era imposible que alguien sintiera su ki. Entonces, ¿por qué los 2 perseguidores reaccionaron de inmediato cuando acababa de cambiar de dirección? ¿Estaba atrapado con un talismán de rastreo o algo así? Yang Xian inmediatamente comenzó a verificar, pero no encontró nada. Al ver que la otra parte se acercaba cada vez más, no podía preocuparse por nada más.
Para mantener el efecto completo del talismán, no podía usar todo su poder espiritual y avanzar a toda velocidad. Pero ahora, era obvio que el nuevo talismán era inútil. La velocidad era más importante. Por lo tanto, ya no se escondió y se dirigió directamente al sur a toda velocidad. Tan pronto como aceleró, las dos personas detrás de él también aceleraron de inmediato, y fueron incluso más rápidos que él. Lukin, que estaba a su lado, hizo un puchero. Se sintió un poco disgustado. La distancia entre las dos partes era demasiado grande y la diferencia de velocidad no era demasiado grande. Lu Chaoxi y Ai Changsheng tardarían al menos de 3 a 5 días en alcanzarlos. Tomaría demasiado tiempo. Lukin no podía esperar tanto. Lukin pensó por un momento y encontró una opción de rango 3 en la pestaña de intercambio del sistema. Por supuesto, era la opción de intercambio de batalla. Hechizo desconcertante de rango 3. El efecto y el poder de este hechizo desconcertante de nivel 3 era equivalente a un cultivador de iluminación inicial de etapa tardía que se especializaba en este camino. El hechizo podría confundir el alma. El mismo Yang Xian estaba solo en la etapa inicial de la etapa de iluminación inicial. Con su propia fuerza, definitivamente no podría resistir el efecto de este talismán. Anuncios de Put Future. Por supuesto, si estaba preparado, podría tener una manera. Después de todo, como presidente Shan, ¿quién sabía si tenía algún tesoro poderoso en sus manos? Pero ahora, no importa cuán imaginativo fuera Yang Xian, no podía imaginar que sería atacado repentinamente cuando el enemigo estaba tan lejos que ni siquiera podía verlo. Lukin intercambió silenciosamente el hechizo hechizante y lo colocó detrás de Yang Xian. El poder del hechizo lo envolvió de inmediato. Si fuera un hechizo ordinario de tipo ataque o un talismán de espada, definitivamente sería detectado tan pronto como se mostrara su poder. Sin embargo, aunque el hechizo de confusión espiritual también usaba poder espiritual para crear el efecto de un hechizo, su efecto era confundir la mente de una persona. Tan pronto como apareció el efecto del hechizo, invadió la mente de Yang Xian y le hizo olvidar la fluctuación anormal del poder espiritual. Luego, la dirección en la que corría comenzó a desviarse y siguió moviéndose hacia la derecha. Iba en círculos. Pero no podía sentirlo en absoluto. Podía sentir que todavía estaba corriendo hacia el sur a toda velocidad, y también podía sentir que las dos poderosas auras que lo seguían se alejaban cada vez más. Esto también lo hizo bajar gradualmente la guardia. Este fue el efecto del hechizo de confusión espiritual. Cuando Lu Chaoxi y Ai Changsheng corrieron hacia los alrededores, vieron a Yang Xian pasar volando junto a ellos desde la distancia. Estaba sonriendo y sus ojos estaban desenfocados. Ai Changsheng, a quien Lu Chaoxi había advertido con anticipación, todavía dudaba cuando vio esto. ¿Es este el hechizo hechizante que el hermano Lu lanzó sobre Yang Xian por adelantado? El efecto es tan bueno. Lu Chaoxi también estaba muy sorprendido, pero no podía mostrarlo en su rostro. Es solo un pequeño camino, no vale la pena mencionarlo, dijo, sacando la barriga. Esto no es un truco menor. Para poder confundir a un cultivador de iluminación inicial a tal estado, el talismán que obtuvo el hermano Lu debe tener efectos extraordinarios. No hablemos de eso por ahora. Además, Lu Chaoxi no sabía cómo continuar su historia. No sabemos cuándo despertará Yang Xian. Actuemos cuanto antes. Está bien. Ataquemos juntos y tratemos de derribarlo de inmediato. Por supuesto, los dos todavía tenían la idea de atraparlo con vida, por lo que fueron cuidadosos con sus acciones. De lo contrario, con sus habilidades, Yang Xian habría muerto instantáneamente si lo atacaran con todas sus fuerzas. Sin embargo, Yang Xian tenía algunas cosas buenas sobre él. Justo cuando se revelaron sus poderes, un anillo en el dedo de Yang Xian se iluminó de repente.